A veces, las historias llegan solas, sin nombres, sin firmas, solo, como un suspiro en el buzón. Esta historia llegó desde alguien de la comunidad. No preguntamos nada, no cambiamos nada, solo la leímos. Escucha, tal vez tú nunca digas estas palabras en voz alta, pero aquí, alguien las va a decir por ti. El teléfono sonó a las 17:48. Lo recuerdo porque justo en ese momento estaba abriendo una botella de vino. No para alguien, para mí. No por el ánimo, simplemente porque el día había sido largo y el silencio en el piso se había vuelto más denso de lo habitual. Álvaro se ha quedado tirado en la carretera. La furgoneta no arranca. ¿Puedes recibirlo por esta noche? ¿No te molestará? Javier no dijo hola, no preguntó cómo estaba, ni si me venía bien. Solo informó, como quien da parte de un vuelo retrasado o del horario de entrega de un mueble. Seco, funcional, habitual. Vale, respondí sin pausa. No fue un consentimiento, más bien un reflejo, como alguien a quien acaban de diagnosticar algo. No discute, solo asiente. Álvaro. Su nombre llevaba tiempo archivado en algún rincón de la memoria. Un antiguo alumno de Javier, unos 30 años menor que él. Estuvo en nuestra casa un par de veces, no más. Trabajaron juntos en algún concurso, en aquellos breves periodos en que Javier recordaba que quería crear algo real y no solo asesorar sobre proyectos antiguos. Recuerdo a Álvaro como un chico callado, algo distante, que escuchaba más de lo que hablaba y que siempre llevaba consigo una libreta sin tapa. Colgué. Me quedé un momento de pie junto a la ventana. Lisboa quedaba lejos, pero la voz de Javier estaba muy cerca, igual que siempre, ausente en lo emocional, preciso en la petición, como si no fuéramos pareja con 23 años de historia, sino una estructura administrativa con un intercambio de información bien establecido. En la cocina hacía calor, olía a romero y mar. Las olas tocaban la costa, como siempre. Las miraba, y de repente pensé que hacía ya 5 años que no iba a Lisboa. La última vez que vi a Javier fue en otoño. Vino por una semana. Me trajo una foto de un viejo puente en el que había trabajado. Entonces sonreí, le di las gracias, preparé café. Hablamos de las personas nuevas que había conocido en una conferencia. Él contaba mucho, pero todo era sobre él. Ni una sola vez preguntó cómo era vivir aquí, sin él, sin nosotros, sin la presencia cotidiana. Volví al salón, donde en la mesa estaban las páginas del manuscrito. Estaba trabajando en la traducción de un autor francés que escribía sobre matrimonios silenciosos y ciudades con fatiga crónica. Había en ello una extraña simetría. Traducía a personajes ficticios que decían verdades, mientras que en la vida real evitaba esas verdades con silencio. Álvaro debía llegar más tarde. No estaba nerviosa, pero igual recorrí el piso, revisé las toallas, moví la tetera lejos del fuego. Una costumbre. Extraña, quizás, pero todos tenemos nuestros rituales cuando el espacio debe aceptar una presencia ajena. Volviendo a la cocina, llené mi copa, pero no bebí. Pensé, inesperadamente, ¿con qué frecuencia hago las cosas en automático solo para no quedarme a solas con el silencio? Esa noche, algo en ese silencio cambió. No fue una tormenta, ni un drama, solo un leve desplazamiento, como cuando, por primera vez después del invierno, abres la ventana y notas que el aire ya es otro. Y aunque aún no estás lista para la primavera, ella ya está aquí. El timbre sonó exactamente a las 7:15. Lo escuché desde la cocina. No me sorprendió, no me alegró. Simplemente me sequé las manos con el paño. Algo chisporroteaba en la cocina. Había dejado la pasta un momento sin supervisión, pero parecía que no se había ofendido.
Cuando abrí la puerta, estaba allí de pie, como si hubiera caminado mucho rato. En una mano, una mochila pesada, en el hombro, otra más grande, técnica. La rodilla raspada, un rasguño en el brazo, pero sin dramatismos. No se quejaba, ni siquiera cojeaba, solo un poco encorvado, como quien está acostumbrado a cargar más de lo que debería. «Hola», dijo simplemente, voz ronca, como después de varias horas de silencio. «Pasa, no pensaba salir a buscarte por la carretera». Sonó más brusco de lo que quería, pero él solo asintió, como si estuviera de acuerdo. No tenía por qué hacerlo. Pude ver que para él era importante no ser una carga. Entró sin hacer ruido, como si temiera despertar la casa. Y eso fue extraño. La mayoría, en su lugar, intenta agradecer la hospitalidad de inmediato o llena el espacio con palabras. Álvaro no hizo ni una cosa ni la otra. La cocina está ahí, las toallas en el baño. No entres a mi despacho. Ahí todo está como me gusta, caóticamente lógico. Vale, no necesito mucho. No le pregunté qué había pasado. No parecía alguien dispuesto a explicarlo. Y sinceramente, no me interesaba oír la historia de la avería. No del furgón, de él. Cuando volví a la cocina, ya estaba junto a la mesa, mirando la estantería de libros. No tocaba nada, solo observaba, como en una sala de museo. Y en eso había algo delicado. ¿Tienes hambre? Si hay algo que no te duela ofrecer. Aquí nada duele ofrecer. Solo no toques la tetera. Es lo único a lo que le tengo afecto. Vale, tetera viva, casa viva. Su sonrisa fue breve, pero genuina. Se sentó a la mesa, dejó la mochila a sus pies. Le serví un plato de pasta, la salsa, restos de algo que podría llamarse inspiración de frigorífico. Aceitunas, alcaparras, tomates, un poco de albahaca. No una hazaña culinaria, pero cálido. ¿Estás acostumbrado a la carretera?, pregunté mientras tomaba el tenedor. Sí, pero no a las paradas. Siempre son imprevistas. Esa es su esencia. Tal vez. Me miró un poco más de lo necesario. No como los hombres que evalúan, sino como aquellos que notan algo y lo guardan para sí. Cenamos en silencio. No era un silencio incómodo, más bien cauteloso, como cuando tocas algo frágil sin saber si lo va a soportar. Cuando terminó, se levantó, llevó su plato al fregadero. Luego se giró. ¿Tienes microondas? Incliné la cabeza. ¿Acabas de comer? Solo me gusta saber dónde está todo. Me tranquiliza. Paso mucho tiempo en casas ajenas. ¿Vas a quedarte mucho esta vez? Depende del mecánico. Dijo que revisaría la furgoneta por la mañana, pero no terminó la frase. Y no hacía falta. Ya sabía cómo funciona. Retrasos, prioridades cambiantes, lunes en vez de sábado. No pasa nada. Lo importante es que la tetera sigue viva. Esta vez sonrió abiertamente. Me sentí un poco más ligera y, al mismo tiempo, inesperadamente curiosa. Cuando salió al pasillo, cargando su mochila hacia la habitación de invitados, pensé que no quería que se fuera a dormir todavía, pero no por soledad, simplemente curiosidad por cómo es esta persona cuando ya no necesita mantener la distancia. ¿Se vuelve conversador o desaparece en sí mismo? Y mientras desaparecía tras la puerta, me di cuenta de algo. El apartamento había cambiado. Apenas perceptiblemente, pero había cambiado. No por él, sino por mí. Por primera vez en mucho tiempo, no quería quedarme sola. Y eso me sorprendió más que su llegada inesperada. Me desperté antes del despertador. La habitación olía a fresco, quizá porque la ventana había quedado abierta por la noche, y tal vez también porque no estaba sola en el piso.
Ese pensamiento no vino con inquietud, como podría esperarse, sino con una ligera sensación de plenitud, como si alguien hubiese colocado en un rincón de la casa una pieza que hasta ahora me faltaba, y el espacio por fin estuviese en equilibrio. En la cocina preparé café, me dispuse a trabajar, abrí el portátil. La traducción iba lenta. Las frases del autor se enredaban unas con otras como bailarines ebrios. Pero no me molesté. Simplemente aparté el teclado y me dediqué a lo que siempre se me da bien: observar. Álvaro salió de la habitación de invitados sobre las 8, un poco con cuidado, como si no supiera si ya era permitido hablar. Hola, ¿te molesto? Molestar. Number, pero el silencio matutino es sagrado. Aún no has roto el ritual. Asintió y se quedó de pie junto a la puerta. ¿Tienes café, verdad? Sí, ahora te sirvo. Le pasé una taza. Dio un pequeño sorbo, como si tuviera miedo de dejar huellas. Luego la colocó sobre la mesa, con tanta delicadeza como si depositara algo extraño en un entorno familiar. Le escribí al mecánico. Dijo que no podrá ver la furgoneta hasta el lunes. Inesperado. Estoy en shock. Si hace falta, puedo buscar un hostal. No es problema. Giré la cabeza, me crucé con su mirada. No inventes, no es un hotel, pero hay cama, hay agua, el hervidor no está ocupado. Todo bien. Se sentó frente a mí y volvió a tomar la taza. Por cierto, el hervidor. No lo toqué, pero pensé en mirarlo. Por respeto. Parece un hervidor normal, solo que sin traiciones ni retrasos. Álvaro sonrió, sin llegar a reír. Un gesto simple, de reconocimiento a algo sincero. ¿Siempre trabajas desde casa? Los últimos 5 años, sí. Antes iba a la redacción, reuniones, presentaciones. Luego todo se redujo, cambió. Ahora solo estoy aquí. Trabajo, preparo café, traduzco historias ajenas. ¿Y no te agobia? A veces, pero todo agobia si no cambia en mucho tiempo. Al menos aquí sé dónde está cada cosa y dónde puedo estar callada sin tener que explicar por qué. Asintió, sin forzar conversación, sin sacar de mí frases hechas, y lo valoré por eso. ¿Y tú? ¿Siempre así? ¿Con tecnología y sobre ruedas? Casi siempre. No tengo un lugar fijo. La furgoneta es mi casa, mi estudio, mi almacén. La tecnología ocupa más espacio que las cosas, pero con ella es más fácil. O funciona, o número, sin estados intermedios. ¿Y con la gente? Con la gente es más complicado, sobre todo cuando te detienes en algún sitio. La gente empieza a pensar que te vas a quedar. Me quedé en silencio. Había algo familiar en eso. No literalmente, sino en lo profundo. Sobre las expectativas. Sobre cuando alguien se detiene a tu lado, pero no se vuelve tuyo. Y no porque no quiera, sino porque no puede. No creo que molestes, dije tras una pausa. Simplemente hace tiempo que no compartía espacio con alguien que no busca atención. Y yo hace tiempo que no me sentaba en una cocina donde nadie intenta averiguar lo que realmente siento. No pregunto porque no quiero averiguarlo. No respondió, pero se quedó allí. Volví al portátil. Álvaro sacó su cámara, limpió el objetivo, comprobó la batería, y en ese gesto simple, cotidiano, había más paz que en muchas de las palabras que había oído últimamente. Pensé, que se quede hasta el lunes. Será algo sencillo, sin compromisos, sin hablar de planes. Simplemente alguien aquí. Y eso, ahora mismo, es suficiente. La mañana del domingo fue perezosa, como un gato al sol. Los desayunos, en días así, no tienen horario. Todo se extiende con lentitud, sin apuro. Me preparé el café antes de que Álvaro saliera de su habitación, como si quisiera adelantarme al día, aunque fuera por medio minuto. Apareció en silencio, con la misma camiseta gris oscuro,
el pelo despeinado y una mirada cálida, aún un poco distraída. Buenos días. Ajá, tomé un sorbo. Hoy el café está aún más amargo. No sé por qué. Tal vez estoy de mal humor. Tal vez el café solo es honesto, sin azúcar, sin cortesía. Levanté la vista. De nuevo no sonreía, pero se notaba que no bromeaba. Al menos no del todo. Solo decía lo que pensaba. Y eso siempre lo noto. ¿Quieres? Por supuesto. Ya casi siento que tengo derecho a mi propia taza. Mientras no toques el hervidor, tienes derecho incluso a 2 tostadas y a mi mermelada. No sé sobre las tostadas, pero tu hervidor realmente da miedo. Me mira cuando paso junto a él. Solté una carcajada. Por primera vez, de verdad. No por cortesía, no para mantener la conversación, sino desde una sorpresa genuina. Qué rápido apareció una ligereza en el piso que yo no había buscado a propósito. Simplemente, surgió. ¿Eres siempre así? ¿Cómo? Callado, pero con filo. No lo sé. No pienso en eso. Solo no me gusta contar cosas de más, ni oírlas, especialmente por la mañana. Asentí y volví al portátil, pero Álvaro no se fue. Se sentó frente a mí, puso el teléfono con la pantalla hacia abajo, se recostó en la silla y simplemente se quedó. El silencio no pesaba, llenaba el espacio como la luz a través de las persianas. Suave, rítmico, natural. Escribía. La traducción fluía mejor que ayer. Las frases se encajaban solas, como si el autor francés también estuviera tomando café en mi cocina y hubiese decidido no complicarse hoy. ¿Llevas mucho tiempo con esto? La traducción. Álvaro no alzó la voz. Mucho. Al principio literatura, luego entrevistas, reportajes, algo de documental. Ahora otra vez ficción. Lo más difícil es mantener la voz ajena sin perder la propia. ¿Y en la vida? ¿Se puede? ¿El qué? Mantener tu propia voz. Me quedé callada. No porque no supiera la respuesta, sino porque era la primera vez que alguien preguntaba eso en serio. A veces, sí, pero muchas veces, simplemente guardo silencio. Y eso también es una elección. Yo también, pero a veces parece que el silencio también cansa, solo que no lo notas enseguida. Ya no era una conversación ligera, pero tampoco pesada. Fluía con naturalidad. Nos quedamos en silencio 10 minutos más. Yo tecleaba. Él garabateaba en un papel. Esquemas, formas, líneas. Me gustaba que no explicaba nada. No imponía, no mostraba. Solo hacía lo que le nacía. Voy al muelle. Quiero grabar un poco. ¿Allí donde está la plataforma de cemento? Sí. Javier me lo mostró una vez. Grabamos tomas para una idea que nunca llegó a ser proyecto. Lo miré. Te mostraré un sitio mejor. Allí no van los turistas. Y la luz cae bien, no tan agresiva. ¿Vas a venir? No quiero quedarme aquí todo el día. Además, tengo un vestido nuevo que nadie ve. Entonces hay que filmarlo. No te emociones. Hablaba de grabarlo, no de quitármelo. Él sonrió. Y yo también. Pero ya había algo entre nosotros que no necesitaba bromas. Una presencia que no requería explicaciones. Y supe, este día no dejaría solo imágenes. Dejaría memoria de algo vivo, cálido, no perfecto, pero real. Salimos después de las 11. Álvaro llevaba su mochila al hombro, y yo, una botella de agua y una bolsita con mandarinas. El sol ya estaba alto, pero no quemaba. Solo iluminaba todo como si fuera la primera vez. Los árboles, las casas, hasta la acera parecían más nítidos de lo habitual. El muelle está cerca, pero no iremos por el camino principal, sino por el patio trasero. Hay un sendero junto al canal. La gente no pasa por ahí.
por miedo a serpientes o algo inventado. ¿Y tú no tienes miedo? Me gustan los lugares a donde no va nadie. Caminaba despacio, pero con seguridad. No parecía relajado, más bien concentrado, como alguien que sabe lo que quiere grabar. Pero entre la idea y el momento había algo más. Sentía que no necesitaba tanto la luz como el camino hacia ella. ¿Tienes a alguien que te espera en casa? Pregunté de pronto. Tal vez demasiado tarde. ¿En qué sentido? Esposa, novia, gato. Algo, lo que sea, que te abra la puerta sin preguntar dónde estuviste. Pensó. No mucho. Number. Ya te dije, mi equipo ocupa todo el espacio. Las personas no caben, o yo no las quepo a ellas. ¿Y eso te basta? Por ahora, sí, porque nadie altera mi ritmo. ¿Y tú? ¿Qué yo qué? ¿Tienes a alguien que sepa cuántas tazas tienes en la cocina? Sonreí. Él sabe cuántos libros tengo, pero no pregunta cómo vivo entre ellos. ¿Y estás con él? Legalmente, sí. Físicamente, de vez en cuando. Emocionalmente, no terminé. No por dolor. Simplemente no hacía falta. Álvaro no pedía cierres. Entendía incluso los fragmentos. En el muelle había silencio. Viejo hormigón, algo desgastado, con agujeros y manchas de agua salada. Me senté sobre una de las piedras, un poco aparte, dejando las mandarinas al lado. Él levantó el dron sin decir palabra. Solo me miró. Breve, casi de paso, pero con una quietud en la mirada que era más cálida que cualquier palabra. El dron flotaba en el aire. Álvaro sostenía el control con cuidado, concentrado, pero sin tensión, como un cirujano que conoce su oficio y no tiene prisa. Yo lo miraba y veía a alguien que, al parecer, nunca apura al mundo, solo camina a su ritmo. ¿Siempre viaja solo? Pregunté cuando se sentó a mi lado. Empecé con alguien, pero llevar el equipo entre dos, eso termina en amistad al borde o en ruptura. No lo soporté. Me fui solo. ¿Y no te falta alguien con quien decir, mira qué hermoso esto? Guardó silencio. Luego asintió despacio. A veces, pero la belleza debe pesar solo lo que tú puedes soportar solo. Si necesitas compartirla, es que aún no estás listo para verla del todo. No sabía si estaba de acuerdo, pero no lo oí como una filosofía. Lo sentí como experiencia, y por eso le creí. El sol calentaba los hombros. La piedra estaba tibia, pero no quemaba. Yo me sentaba a su lado y no sentía que debía decir nada, crear nada, sostener o aliviar. Su presencia no exigía actividad. Al contrario, permitía detenerse. Tienes buen encuadre, dijo, mirando la pantalla del dron. ¿Hablas de mí o del muelle? De cómo estás sentada. No intentas ser bonita, solo estás. Y eso es muy raro. Bajé la mirada, pero no por pudor, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentí que me veían. No filtrada, no evaluada, sin comentario, solo vista y dejada en paz. Ese día no fue una revelación, fue un silencio entre palabras, y por primera vez entendí que el silencio también es un idioma, solo que rara vez se habla en él de a dos. Volvimos del muelle cerca de las 3. Álvaro llevaba la mochila en las manos. Dijo que la espalda estaba cansada. Yo iba unos pasos por delante, él detrás, a poca distancia, pero sin quedarse atrás. En casa puse el hervidor. Álvaro, en silencio, sacó la tarjeta de memoria, se sentó a la mesa, conectó el portátil. Me acerqué al armario por las tazas, y justo entonces sonó el teléfono. La pantalla mostró un nombre conocido, Javier. Por un momento, mi mano se quedó suspendida sobre el móvil. Hola, ¿qué tal por ahí? ¿Todo bien? Álvaro ya está contigo. Desde anoche. ¿No te está haciendo desorden?
Tiene un montón de equipo. A veces deja todo por ahí. Dile que no cargue las baterías cerca de la cocina. Lo conozco. Vale. ¿Y otra cosa? ¿No hace ruido? A veces por la noche enciende monitores, otras cosas. No. Se comporta tranquilo. Ninguna escena. Ah, perfecto. Está en buena forma, por cierto. Vi sus últimos planos, del proyecto en Algarve. Técnicamente muy limpio. Está empezando a ver mejor el espacio. Era lo de siempre. Javier nunca preguntaba por el ánimo, el estado, la atmósfera. Le interesaba el proceso, el exterior, la imagen, la ola que cae en el momento justo. ¿Y tú qué tal? Se le escapó, como por obligación. Todo bien, trabajo, el muelle sigue en pie. Bien, si pasa algo, avísame. Y recuérdale a Álvaro lo de no dejar cargadores toda la noche. Sé lo que digo. Sí, hasta luego. Colgué y miré por la ventana. Nada había cambiado. Las sombras de los árboles estaban en el mismo lugar, pero algo dentro de mí se movió, como si una parte que hasta ahora se sostenía por costumbre, al fin se hubiese soltado. No con estruendo, casi sin sonido, como un fósforo que se apaga y se vuelve liviano. Me senté frente a Álvaro. Él estaba ajustando algo en la pantalla. No intervenía, no preguntaba si la llamada había sido difícil. ¿Quieres ver? Preguntó simplemente. ¿El qué? Lo que grabamos esta mañana. Me acerqué. En la pantalla, planos inmóviles, plataformas antiguas, luz, hormigón, agua, mi silueta sobre una roca, sin música, sin montaje, ni siquiera sonido, solo una mirada que se desliza lentamente por el espacio. ¿Esto no es una película? No, es para mí. Algunos dicen que en el encuadre no pasa nada, pero yo pienso lo contrario. Cuando nada te obliga a seguir avanzando, es cuando algo empieza a suceder. No dije, bonito, ni bien hecho. En lugar de eso, después de unos segundos de silencio, respondí, funciona, no intenta ser mejor de lo que es, y no miente. Él no dio las gracias, no se irguió, solo se quedó ahí, sentado, tranquilo, pero ya no distante. Por la noche no hablamos. Simplemente fue a la habitación de invitados, sacó su portátil, revisó algo. Yo no me metí. Afuera el viento empezaba a mover las cortinas y en el piso se sentía un poco más de frío. Me acurruqué en el sofá con un libro, pero no leía. Solo lo sostenía, porque las manos no sabían qué hacer. ¿Quieres ver algo distinto? Dijo desde la habitación. ¿Qué cosa? Otro lugar. Un astillero, pero ya no desde el dron. Un taller viejo, silencioso. Lo grabé para mí, en otoño. Fui hasta allí, donde él ya había puesto el portátil sobre la mesa. La pantalla brillaba suave. El sonido era apenas audible. Solo ruidos mecánicos a lo lejos, crujidos de metal, movimiento de agua. Los planos se deslizaban lentamente. Vigas oxidadas, cristales ennegrecidos, huellas de botas en el polvo. No había historia, ni rostros, pero en todo eso latía la vida. ¿Por qué no lo publicas? Él se encogió de hombros. No lo grabé para eso. No es cine, ni arte. Es para no olvidar cómo suena el silencio cuando es verdadero. No es sobre el astillero, es sobre ti. Puede ser. Solo que ya no filmo lo que no siento. Antes quería impresionar, ahora, entender. A veces, solo quiero dejar que las cosas existan. Sin texto, sin sentido. Me senté frente a él, apoyando el hombro en el respaldo de la silla. Álvaro estaba un poco de lado, sin mirarme, solo observando los planos. Y pensé, este es el momento que me faltó durante tantos años. No se trata de besos, ni de placer físico, sino de cuando alguien te muestra quién es, no con palabras, sino con lo que hace,
lo que guarda, lo que no vende. Nos quedamos sentados mucho rato. El video terminó, pero nadie apagó la pantalla. Yo no hablaba. Álvaro no me miraba, pero ese silencio ya no estaba entre nosotros. Era nuestro. Has cambiado en estos días, dijo de pronto. No por fuera y no para mí. Simplemente es más fácil mirarte a los ojos. Aparté la mirada. Quizá porque no me preguntas quién fui ni a dónde voy. No quiero saber quién fuiste. Me interesa cómo eres cuando ya no tienes que callar sobre ti. No fue un coqueteo, ni un cumplido. Fue algo más. Cuando alguien te ve en el momento, sin maquillaje, sin forma, y no se va. Me quedé sentada allí mucho tiempo, incluso cuando Álvaro ya se había ido a su cuarto. El piso estaba vacío, pero por dentro, no. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no quería volver a ser quien era antes de aquel sábado. Y no por un hombre, no por una furgoneta, no por la técnica, por la simple y clara presencia de otra persona que vio y no intentó cambiar nada. No fue sobre intimidad, fue sobre confianza. Y eso ya había ocurrido. Lavábamos los platos después de cenar entre los dos, aunque normalmente no me gusta eso. Álvaro estaba a mi lado, algo callado, pero no distante. Tomaba los platos con cuidado, como si no quisiera hacer ruido de más. O tal vez, como si temiera perder algo que ya no necesitaba palabras entre nosotros. Yo secaba, despacio, sin ninguna prisa. No entendía del todo por qué no quería que esa noche terminara. No habíamos hablado de lo que ocurrió en la mañana. No volvimos al video, ni al muelle, ni a las frases que quedaron flotando entre nosotros en el silencio. Y quizá por eso todo seguía vivo. ¿Siempre es así de tranquilo aquí?, preguntó de repente. No respondí de inmediato. No siempre. Solo que cuando no hay con quien hablar, aprendí a estar en silencio sin volverme loca. Dejó la taza, se secó las manos con el paño y se volvió hacia mí. Por primera vez en estos días, realmente hacia mí. No al costado, no por compromiso. No sé qué ha sido esto, estos días, pero hace mucho que no estaba en un lugar donde no tuviera que actuar. No sabía qué decir, porque en efecto, nada de esto fue actuado. No fue planeado, no tenía desarrollo. Y sin embargo, había algo muy verdadero en cómo estaba a mi lado, en cómo miraba, en cómo no se apuraba. Di un paso hacia un lado para tomar el paño, y quedé más cerca de él de lo que pensaba. No del todo cerca, pero lo suficiente como para sentir que en la habitación había menos aire, o simplemente que se había vuelto más cálido. Te veo, dijo en voz baja, no como la mujer de Javier, ni como alguien que simplemente está en esta casa. Te veo, a ti. Exhalé, no como reacción emocional, no como gesto teatral. Él tocó mi antebrazo, no con decisión, no a lo masculino, como suele pasar cuando alguien decide que ya es el momento. Su toque fue una pregunta, y yo no respondí con palabras. Simplemente me quedé en mi sitio. El beso fue lento, como si esperara a que yo diera el sí, no con la cabeza, ni con un gesto, sino con todo mi ser. Y cuando nuestros labios se encontraron, no sentí chispas ni tormentas. Fue algo mucho más importante, la sensación de que ya no tenía que sostener nada, ni a mí misma, ni mis reacciones, ni mis recuerdos, ni el silencio. En ese beso no hubo principio, ni promesas, no había ninguna idea romántica. Solo fue contacto, dos personas que dejaron de evitarse. No dijimos nada después, no hacía falta. Él se quedó un poco más, no cerca de mí, sino conmigo, y luego salimos de la cocina. Yo primero, él detrás. No fue una decisión, y no fue una traición,
Fue un permiso, al fin, para algo verdadero, sin moldes, sin preguntas, sin nombres ajenos. Más tarde, yo estaba sentada en la cocina con el portátil, intentando avanzar con un capítulo, pero las palabras se deshacían. Álvaro llevaba rato sin salir de su habitación, y por alguna razón, eso empezó a irritarme. Me levanté, fui hasta la ventana, luego de nuevo a la mesa. La tensión crecía dentro de mí, sin una causa clara, tal vez solo cansancio acumulado, pero sentía que necesitaba algo de claridad. Algo entre nosotros había cambiado, era evidente, pero él actuaba como si no hubiera pasado nada. Toqué la puerta de su habitación, sin plan. ¿Sigues vivo? Sí. ¿Puedo pasar? Claro. Estaba sentado en el suelo junto a su equipo desplegado. Cables, baterías, la mochila abierta, todo en su lugar. Su territorio habitual. ¿Te estás escondiendo o solo trabajando? Levantó los ojos. Me miró directo. Sin sorpresa, sin tensión, pero serio. No me escondo, solo no quería imponerme. Después de lo de hoy. ¿Después de hoy qué? No sé cómo lo ves tú. Y no quiero tocar algo que para ti pudo ser solo un momento. Me senté en el borde de la cama. Lo miré desde arriba. Soy adulta. Si hubiera sido solo un momento, no estaría aquí. No creo que me hayas malinterpretado. ¿Y qué quieres? ¿Que finja que todo cambió? Guardé silencio unos segundos. Luego, más tranquila. No. Solo no quiero que actúes como si nada hubiera pasado. No te estoy exigiendo nada, Álvaro. No estoy buscando algo. Pero no finjas. Se levantó del suelo. Se sentó en el borde de la cama, más cerca. No sé dar reacciones correctas. A veces prefiero callar, porque tengo miedo de arruinar el momento. El silencio también puede arruinarlo. No respondió. Solo asintió. Luego dijo, en voz baja, tú no eres alguien cualquiera para mí. Y no estoy huyendo. Solo estoy acostumbrado a que después de cierta cercanía, la gente espere algo que no puedo dar. Y aquí, no quiero mentir, pero tampoco desaparecer como si nada. Solté el aire. Eso era suficiente. No espero nada. Solo quiero honestidad, incluso si es en silencio. Sonrió. Por primera vez en todo el día. De verdad. Honestamente. No quiero dormir en esta habitación esta noche. Entonces no lo hagas. Y no dijimos nada más. Aquella noche no jugamos a inventar historias. No buscamos frases correctas. No intentamos definir qué significaba esto. Solo nos quedamos donde ambos queríamos estar. Sin promesas, sin ¿y después qué? Sin tratar de reprimirnos. El que se suponía que ya se habría ido, seguía aquí. Y yo, por fin dejé de fingir que me daba igual. Por la mañana todo estaba en silencio. Me desperté temprano, pero me quedé acostada, mirando al techo, mientras Álvaro aún dormía. Había una sensación de que este día ya estaba decidido y que lo único que quedaba era atravesarlo sin ruido innecesario. Luego, él se despertó, sin prisa, como siempre. Se acercó a la ventana, miró la calle, se frotó el cuello. Yo no dije nada. Eso no lo hacía más fácil ni más difícil. Simplemente, todo estaba en su sitio. El mecánico escribió, la furgoneta está lista. ¿Cuándo te vas? En una hora, más o menos. Solo me queda empacar. La cocina era la misma. El café, el de siempre. Solo que nosotros ya no éramos los mismos que hace unos días. Y no hacía falta hablarlo. Lo observaba mientras guardaba sus cosas. No se notaba nervioso, ni apurado, ni distraído. Hacía todo como si ya lo hubiera ensayado 100 veces. Y probablemente así era. ¿Te olvidas algo? Pregunté cuando revisó su mochila por última vez. Number, salvó una parte de mí, pero parece que de todas formas se va a quedar aquí.
No sonreí. No por frialdad. Es que en esa frase no había romanticismo. Sonó simple, humano. Salimos al pasillo. Él tomó las llaves del furgón de la mesita. Me miró. No de cerca, no de lejos, solo como se mira a alguien que de verdad se ve. Me alegra haber llegado aquí, aunque fuera por accidente. Y a mí me alegra no haber hecho como si fuera una molestia. No sé si nos volveremos a ver. Y no pregunto si tú quieres eso, pero no voy a fingir que no pasó nada. Esto no es una historia que necesite continuación. Solo no hace falta borrar algo que estuvo vivo. Yo no lo borraré, pero ahora soy responsable de haber visto cómo eres. Y yo, de haberte dejado entrar, no porque tenía que hacerlo, sino porque quise. No me abrazó, no alargó el momento. Solo abrió la puerta, salió y, ya en la escalera, se volvió a mirarme. Gracias. No dije nada. Solo me quedé en la puerta, viéndolo alejarse. Sin dramatismo, sin pena y sin miedo. Él de verdad se fue, pero algo quedó. Y ahora, con eso hay que vivir. No recordarlo, vivirlo. Javier apareció el miércoles, tal como había dicho. Llamó desde la estación. Dijo que había comprado un café para el camino, pero que se le había derramado, así que olía como una cafetería entera. Le respondí que el agua estaba caliente, justo para un té, y colgué. Entró con bolsas, una con equipo, otra con recuerdos y una más, medio abierta, con una bolsa hinchada de pistachos que siempre traía, como si eso debiera hacerme feliz por defecto. Empezó a contar cosas de inmediato, sin esperar reacciones, sobre un operador portugués que se equivocó de enchufes, sobre una nueva estudiante de Braga, muy prometedora, pero un poco arrogante, sobre el gracioso dueño del hotel, que obligaba a todos a usar pantuflas. Yo escuchaba, no lo interrumpía, no añadía comentarios, como siempre, pero ya no era del todo como siempre. Estaba en la cocina, sirviendo el té, y en un momento me di cuenta de que no quería contarle ningún detalle de los últimos días, no porque hubiera algo que ocultar, sino porque contarle esto sería compartir algo vivo con alguien que siempre lo observa todo desde afuera. Seguía hablando, ya sentado a la mesa, junto a sus bolsas. Miró la pared, donde Álvaro había dejado su cuadernito unos días antes. Lo había guardado esa misma mañana, no por precaución, por respeto. ¿Álvaro se portó bien? Sí, todo fue tranquilo. Ya lo decía, él no es de los que dan problemas. Aunque siempre deja cables tirados y alguna memoria olvidada. ¿No dejó nada? No, asintió. Volvió a contar algo, esta vez sobre un nuevo proyecto que le ofrecían en Berlín. Yo me serví más té y me senté frente a él. Lo miraba como se mira a alguien conocido con quien una vez tuviste una conversación importante, pero que ya terminó. Y volver a ella no tiene sentido. Me preguntó algo. Respondí brevemente. Luego otra cosa. Respondí de nuevo, pero ya sin esa suavidad automática que antes era costumbre. Y él lo notó. No de inmediato, pero sí con certeza. Estás como distinta. ¿Todo bien? Todo bien. Solo que estoy un poco cansada de escuchar historias en las que nunca estoy. Guardó silencio. No se ofendió. Solo no supo qué decir. Y yo tampoco añadí nada más. No porque quisiera poner un punto final, sino porque ya no hacía falta explicar por qué callaba. Porque, por primera vez en mucho tiempo, sabía que estar al lado de alguien no es un deber, ni una costumbre, ni un compromiso. Es una elección, y ya no estaba dispuesta a vivirlo como algo automático. Tardé en recoger sus cosas, no porque no pudiera, simplemente quería acostumbrarme a cómo se ve la realidad en la que ya no espero que alguien regrese y por fin cambie algo. Porque esta vez, los cambios
se quedaron aquí. Y yo ya no estoy donde él me dejó.